Bienvenidos a la convocatoria de Dios. Usted sabe que el Señor siempre que nos reúne tiene una convocatoria, ¿sí? Hay una convocatoria de parte de Él. Y siempre las convocatorias tienen un propósito, ¿sí? Entonces vamos a ir a ver, hoy día hay una convocatoria especial. Hay una convocatoria especial que el Padre tiene para con nosotros hoy día. Y esa convocatoria la encontramos en el Salmo 50, ¿sí? Es una convocatoria que la vemos allí, pero tiene su testimonio de apoyo en otras partes de la Biblia, sí que la vamos a estar viendo, ¿sí? Una convocatoria especial, una convocatoria que quizás a nosotros no se nos ha pasado por la cabeza de que algún día íbamos a estar en una convocatoria de este tipo, ¿sí? Entonces yo quiero que podamos escudriñar con las Escrituras de que el Padre tenía en su corazón llevarnos a un tipo de convocatoria como esta, ¿sí? Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en el Nuevo. Fíjese, Salmo 50. Acompáñenme allí, lo vamos a leer. Yo le pido que usted no solo acompañe con la vista. El Señor nos pide que nosotros hagamos un culto racional, ¿sí? Hagamos un culto racional. Entonces no solo sigamos con la vista, leamos con la razón, ¿sí? Vayamos razonando lo que leemos. Vale. Dice así, Dios juzgará al mundo. Da cosa, ¿no? Leer un título así da cosa, ¿sí? El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Bájemelo que quede hasta el 4 solamente, después vamos a seguir leyendo. Quiero que usted me acompañe con los ojos, ¿sí? Pero con el entendimiento. Fíjese que acabamos a ver una convocatoria, ¿sí? Según el verso 4, convocará. ¿A quién convocará? A los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo, ¿sí? Nos asusta la palabra juzgar. Trae susto, pero yo quiero de que usted se le pase el susto y que usted vea de que Dios tiene una convocatoria. En esa convocatoria van a estar los cielos y va a estar la tierra, ¿sí? Es una convocatoria que va a hacer el Señor. Si usted ve, dice que el que va a hablar allí es ¿quién? Jehová, ¿sí? Jehová dice no callará. Si vemos el verso 1, vamos a ver el verso 1, vamos a volver a verlo. Sígame en el verso 1. Ahí empieza. Vale. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado. El que habla es Él, ¿sí? Está hablando Él. Y ha convocado, recién dijimos en el verso 4, dice que ha convocado el cielo y la tierra. Es la convocatoria. El cielo y la tierra están allí para juzgar ¿a quién? Juzgar a los pueblos. Pero está presente el cielo y la tierra. El que habla es el Señor y ha convocado la tierra, ¿sí? A la tierra no la ha convocado entera. Está convocando una parte. Desde donde sale el sol hasta donde se entra el sol, ¿sí? Usted sabe que hablar del sol es hablar de tener claridad, ¿sí? Es hablar, por ejemplo, según las Escrituras, hablar del sol. La semana pasada hablamos del sol de
justicia, ¿sí? Es el sol de justicia, de hablar de una claridad. Usted sabe que el sol sobre el planeta, hablando dentro de lo natural, el sol sobre el planeta tiene una salida, tiene un ocaso, y en ese tiempo horario hay distintos usos de hora, ¿sí? No es la misma, no sale desde el mismo lugar a la misma hora que termina en el mismo lugar. Por ejemplo, los que viven acá en España sabrán que el sol, por ejemplo, comienza a 1 hora, ¿sí?, a salir de las Baleares. Cuando viene para acá y cuando anda por Valencia, ¿sí?, ha pasado un tiempito, pero hay el mismo tiempo horario, ¿sí? El mismo tiempo horario, pero ha pasado un ratito que el sol salió, pero hay un mismo tiempo horario. De todas maneras, desde que sale hasta que se entra el sol, que son los convocados en este lugar, tienen la misma claridad, no en el mismo tiempo. Hay distintos tiempos de claridad. No todos vamos teniendo los mismos tiempos de claridad, pero los que están convocados aquí tienen claridad. ¿Me sigue? No, no me está siguiendo. ¿Seguro? ¿Me lo jura? Júremelo así. Los que están citados acá tienen claridad, ¿sí? Se les ha revelado, tienen una luz distinta, sí, se les ha revelado a distintos usos horarios, por así decir, ¿sí?, a distintas horas, pero se les ha revelado un día, ¿sí? Tienen una revelación. Esos están convocados acá. Y el cielo, ¿sí? Dice que el que va a hablar es el Señor, ¿sí? Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, así la ve Dios a Sión, perfección de hermosura, así la ve Dios. Dios ha resplandecido, o sea que esta luz con la que va a hablar el Señor sale desde Sión, ¿sí? La luz esta sale desde ese lugar. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará, no hay forma de hacerlo callar. Salió su voz y ¿quién puede detener la voz de Dios? Viene su voz con un fuego que consume delante de él y una tempestad poderosa, ¿sí? Yo quiero que usted vea esta convocatoria junto con una convocatoria que dice Hebreos capítulo 12. José, acompáñeme por favor, una convocatoria que hay en Hebreos 12, verso 26, ¿sí? Estamos viendo entonces que en esta convocatoria donde va a haber un juicio, ¿sí?, están presentes la tierra y el cielo, ¿sí? Vale. La voz del Señor. Fíjese Hebreos 12, 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, ¿sí? Hay un mover o una conmoción de cosas, ¿sí?, donde Él va a mover no solamente la tierra, ya ha movido las cosas terrenales, pero ahora quiere mover las celestiales, ¿sí? Acuérdese que hablar de las cosas celestiales, si Él dice que está convocando el cielo, aprenda a mirar figuras espirituales, ¿sí? Cuando Él dice que está convocando al cielo, ¿está convocando qué? Cosas espirituales, ¿sí? Lo espiritual. Va a ser un juicio de las cosas espirituales, ¿sí?, y de las cosas naturales, de las cosas físicas. Ya me va a entender después. Pero yo quiero que usted vea esto. Lo que acabamos de ver en el Salmo 50 se cumple con esta palabra que dice Hebreo, ¿sí? El Señor va a hablar y va a mover como en una tempestad, como dice el Salmo 50, va a mover no solamente la tierra, no solamente va a ser juicio de las cosas terrenales, va a ser juicio de las cosas espirituales, ¿sí? Esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Él lo que quiere hacer es que nosotros alcancemos a entender las cosas que son movibles y de las que son inconmovibles. ¿Tiene el Señor cosas que son movibles?
y tiene cosas inconmovibles. Nosotros necesitamos aprender a verlas y a entenderlas, ¿sí? Y es lo que yo quiero que usted haga hoy, que haga ese ejercicio conmigo, que aprendamos a entender las cosas que son movibles en el Señor. Cosas que hoy están y que mañana no están. Pero aquellas cosas que son inamovibles son las espirituales, ¿sí? De todas ellas nos juzgará Dios, ¿sí? Entonces, puesto que vamos a tener un reino inconmovible, vamos a irnos, después vamos a volver, vamos a ir de nuevo al Salmo 50. Yo quiero que vayamos a ese juicio. No le tenga miedo al juicio. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 19:10? ¿Quién se acuerda? Los juicios del Señor son agradables, más dulce que la miel. Más agradable, no, dice más deseable. Más deseable que mucho oro. ¿Quién no desea oro? Maestra, que yo la he visto a usted con mucho oro muchas veces. A María también la he visto con mucho oro. ¿Quién no desea el oro? Sin embargo, a uno le habla de los juicios de Dios y se le pone los pelos. Sin embargo, dice el Salmo 19:10 que los juicios de Dios son más deseables, más que mucho oro. Y más dulce que la miel que destila del panal. Entonces deje de tenerle miedo al juicio. Vale. Vamos a ir entonces al juicio del Señor. Verso 5. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, ¿sí? Los primeros a la convocatoria, donde está el cielo y la tierra presente, ¿sí? A ellos le va a preguntar Dios sobre este juicio, ¿sí? Los junta a los santos. Que vengan los santos delante de mí, los que han hecho pacto, ¿sí? Conmigo, pactos con sacrificio. Los cielos van a declarar su justicia. O sea, los cielos van a declarar, son los primeros en testificar si lo que hemos hecho está justo o no. ¿Sí? ¿Me sigue? Verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Ahí sí me da cosa, porque va a testificar en contra mío. Pero el que está hablando es el Señor. Habrá que escucharlo, no callará. ¿Sí? Habrá que escucharlo. Va a testificar contra mí. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Fíjese lo que dice. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. ¿Sí? Usted sabe que ellos hacían sacrificios de animales. Nosotros no, pero sí hacemos sacrificios, ¿o no? Hay muchos sacrificios que hacemos para Dios, aquellos que están continuamente delante de Él. Ahora Él dice ahí, yo no te voy a dar, ¿dónde está? No te voy a reprender por eso, ¿sí? No te voy a reprender por los sacrificios y por los holocaustos que continuamente están delante de mí. Les voy a dar 2 segundos y medio para que usted revise los sacrificios, ¿sí? Que usted continuamente tiene delante del Señor. Hoy no traemos animales, pero sí traemos otro tipo de sacrificios. Yo he visto a los hermanos este fin de semana hacer sacrificios para Dios ahí en Jerez. Sacrificio de tiempo, sacrificio físico, sacrificio de dinero, que yo compro esto, yo compro aquello, yo traigo esto, yo traigo aquello. Sacrificio, ¿sí? Sacrificio. Al Señor no se le escapa ni un sacrificio. Él tiene en cuenta los sacrificios. Y Él también sabe cuándo no. Si yo no sacrifico, también lo sabe. ¿Sí? Por eso nos lleva a juicio. Vale. Dice, no te voy a reprender por los sacrificios que continuamente están delante de mí. Pero también dice esto, fíjese,
no tomaré de tu casa ni becerro ni macho cabrío de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carnes de toro, de beber sangre de machos cabríos, ¿sí? Entonces, fíjese, él sabe que todo lo que le trajeron en aquella oportunidad eran animales, ¿sí? Animales, y él los había pedido, ¿eh? Pero él les dice de repente, yo sé que ustedes me han traído animales, pero también sé que hay otros que no me han traído, ¿sí? Hay cosas que me trajeron y hay cosas que no me trajeron, ¿sí? Pero yo no estoy pensando en lo que no me han traído, porque en realidad si me voy a poner a pensar en lo que no me han traído, les digo una cosa. Todo lo que no me han traído es mío. ¿Me sigue? Lo que no me han traído es mío. Todo lo que hay y todo lo que no me trajeron es mío. Es más, yo no vivo de eso. El Señor, ¿dónde está? A ver, he de comer yo. O sea, ¿vive el Señor de estas cosas? Usted sabe que el Señor y el cuerpo de Cristo es la misma cosa. Usted tiene que aprender a entender una cosa, ¿sí? Usted tiene que aprender a entender de que, por ejemplo, mucha gente dice, yo no voy a la iglesia, pero yo amo a Dios, sigo a Dios, yo hago esto, pero yo a Dios no. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo, Cristo es Dios, estamos en la misma cosa, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que saber de que hay cosas, ¿sí? Como aquellos sacrificios que el Señor les está demandando, los pidió Él los sacrificios, ¿sí? Él pidió los sacrificios, pero de repente Él les dice, todos los sacrificios que no me han traído son míos, ¿sí? Pero yo no vivo, no sobrevivo de esos sacrificios. También la vida del cuerpo. Hay cosas que nosotros tenemos que llegar a entender. Hay cosas que el Señor nos ha pedido. Él sabe de que, por ejemplo, si no tenemos estos aparatitos, no podríamos llevar el culto adelante. ¿O sí? Sí, podría. De otra manera, pero podría. Podríamos llevar sin el ordenador, podríamos llevarlo sin el teclado. No de la misma calidad, pero podría. Podríamos llevar el culto en Jerez sin ese lugar glorioso que hemos adaptado, ¿sí? Que pintaron tan bonito, lo podríamos llevar igual. No es la misma calidad, ¿sí? Pero podríamos llevarlo. A las chapuceadas, pero podríamos llevarlo. Entonces estas cosas que nosotros le damos a Dios, ¿sí? Toda la ofrenda que nosotros le damos a Dios, que Dios la sabe y que Dios sabe la que no le hemos traído. Acuérdese que estamos en una convocatoria, según el Salmo 50, donde está como testigo el cielo y la tierra, ¿sí? La tierra y el cielo están dando testimonio aquí de lo que damos, lo que no damos, lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿sí? Pero el Señor de repente dice esto: si yo quisiera, no te lo pediría a ti. Te lo voy a decir de otra manera. Si yo quisiera una pantalla, mira, yo me llamo a cualquiera de Puerto Banús y le digo, mira, vos venís, te sentás acá y me da los diezmos y me da las ofrendas y me da todo. ¿Me entiende? Él tiene poder para manejar a la gente con dinero. Entonces, yo lo que quiero que usted sepa, o lo que el Señor me mostraba a mí, que es lo mismo que me pide a mí, el que está hablando es el Señor. Yo acá estoy sentada juzgando, siendo juzgada por el Señor. Juzgada por el Señor porque también el Señor sabe lo que yo doy y lo que no estoy dando, ¿sí? Entonces lo que nos quiere mostrar el Señor es que si quisiera algo si tuviera hambre de estas cosas, no me la pediría a mí. Vení, Nora, ¿vos te crees que a mí me gusta sacarte los céntimos que vos ganás con tanto esfuerzo limpiando la casa de un fulano? Cuando yo puedo traer a alguien si todo es mío.
si todo es mío? ¿Sí? Acompáñeme, vamos a seguir para que usted me entienda qué es lo que el Señor quiere decir. Verso 14. Sacrifica a Dios alabanza. Paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Sí? Entonces fíjese, el sacrificio que a Dios le place no es el de más esfuerzo, sino el de, dígame, alabanza. Lo que Él quiere es un sacrificio de alabanza. Usted sabe bien que no es la alabanza de que cantemos acá, pero sí un sacrificio de alabanza. Un sacrificio de alabanza que a la larga, ¿sí?, yo le honre, ¿sí? El sacrificio que el Señor está pidiendo, para eso nos ha sentado en este juicio y está poniendo al cielo de testigo y a la tierra de testigo, para que nosotros le demos un sacrificio de alabanza, uno que lo honre. Póngame para que usted vea el último versículo, quiero resumirlo. En el último versículo nos resume, el que sacrifica alabanza, entonces el que sacrifica alabanza es el que verdaderamente le honra. Vale, volvámonos allá arriba. Entre el sacrificio y la honra usted verá un par de cosas. Fíjese, verso 14, el que sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Fíjese, desde el sacrificio de alabanza a la honra hay dos cosas. Quiero que me sigan esto. Desde el sacrificio de alabanza a la honra hay dos cosas. ¿Me sigue? Hay dos cosas. Paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y te libraré. ¿Sí? Vale. Sacrificio de alabanza. Búsqueme un versículo para que usted entienda sacrificio de alabanza. Después volvemos acá. ¿Sí? Sacrificio de alabanza. Uy, están disparando ya. Y eso que recién empezamos el culto. Hebreos 13:15. Sí, vamos a ir a mirar sacrificio de alabanza. Así que, dice Hebreo, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Sí? Entonces, una alabanza para Dios es que yo confiese su nombre. Que confiese que Él se llama Jesús, que confiese que Él se llama Jehová. ¿Qué es nombre? El propósito, ¿sí? Los nombres de Dios son el propósito, o los nombres de Dios o los nombres del que sea, es el propósito que tenía una persona. Le ponían nombres con propósito. El nombre de Dios es el propósito de Dios. El nombre de Jesús es el propósito de Jesús, salvar, ¿sí? Entonces no era invocar, te invoco Jesús, sino invocar el propósito, la salvación, ¿sí? Entonces el fruto del labio que a Él le agrada, ¿sí?, es que nosotros confesemos su propósito. Lo que Él más quiere es que yo confiese su propósito. Si nosotros amuchamos un montón de sacrificios de muchas clases, pero yo no confieso su nombre, su propósito, no es lo que Él quiere. Aun cuando los otros sacrificios, bienvenidos sean. Pero si yo no confieso su propósito, no estoy dando el sacrificio que Él quiere. Por eso yo necesito reconocer cuál es su propósito, porque yo necesito hablar de su propósito. Es lo que a Él más le agrada. Es el sacrificio
que a él le trae alabanza y que a la larga sería honra, ¿sí? Vale, volvámonos entonces al Salmo. Entre el sacrificio de alabanza y la honra habían dos cosas. Pagar los votos e invocarle en el día de la angustia, ¿sí? Pagar los votos, usted sabe que hacerle voto al Señor es hacerle una promesa. No me conteste ni levante la mano, como dice el apóstol, pero ¿le ha hecho promesas a usted al Señor? No, mire, ni ahora siquiera lo medite. Pero como dice el Salmo, medite en su conciencia durante la noche las promesas que usted le ha hecho al Señor, ¿sí? Porque está de testigo la tierra. Hay promesas que nosotros le hemos hecho al Señor, ¿sí? Que son promesas terrenales. Yo voy a hacer esto, te voy a dar aquello, ¿sí? Voy a hacer acá, voy a hacer allá. Y está la tierra de testigo. Y sabe la tierra de que usted prometió y que no cumplió. Pero el problema, que el que está de testigo también es el cielo. El asunto de que el cielo está de testigo y hay promesas o votos que nosotros le hemos hecho al Señor. Botox no, voto. Ahora si quiere traer botox y pagarle un botox a la pastora, usted verá. Voto que hemos hecho al Señor, ¿sí? Y que nosotros no recordamos. Yo de esto quiero hablarles después cuando vaya terminando, ¿sí? Cuando vaya terminando. Porque nosotros hemos hecho votos que quizás no lo acordamos ahora, ¿sí? Uy, ahora me acuerdo, el año pasado le prometí tal cosa al Señor y no la cumplí. Pero hay votos que nosotros le hemos hecho, el cielo lo sabe y nosotros no lo recordamos. Por eso es que el Señor nos está trayendo a este juicio, para que lo recordemos, ¿sí? Y nosotros necesitamos recordarlo, porque ese voto, ¿sí? Es el que le traerá mayor alabanza y honra a Dios. Lo va a guardar ahí en su corazón hasta el final del mensaje. Vale. Pero dice que invócame en el día de la angustia. Un sacrificio de alabanza, ¿qué era? Vuelvo a preguntar. ¿Qué es lo que era un sacrificio de alabanza? Confesar su propósito, confesar su nombre, es confesar su propósito. No es confesar de que el Señor se llama Jesús, sino que su propósito es salvar. ¿Sí? Vale. Si a mí me pide que yo le invoque en el día de la angustia, yo tengo un problemilla, y a mí me pide que yo le invoque en el día de la angustia, entonces, ¿qué es lo que tengo que invocar? ¿Qué le digo? Jesús, sálvame. El propósito. Yo tengo que saber cuál es el propósito para que el propósito a mí me auxilie. Si el propósito yo lo invoco, Él me librará. No solo Él me librará, yo le daré la honra. Yo voy a ser librado del momento que a mí me angustia, a Él le va a traer honra, ¿sí? Y se cumplirá el sacrificio de alabanza. Ahora, yo quiero que usted medite en esto. Cada vez que nosotros tenemos momentos de angustia, no le invocamos. A veces ni siquiera decimos, Jesús, ayúdame. Pero invocar el propósito menos. Porque Él es fiel para con lo que Él ha prometido. Si Él a mí no me librara, estaríamos diciendo que Él es infiel. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos un problema, nosotros no le invocamos a Él. No invocamos su propósito, porque si invocáramos su propósito, seríamos librados, ¿sí? Y nosotros le daríamos
la honra a su propósito. Pero fíjese una cosa, por ejemplo, nosotros tenemos angustias de muchos tipos, de hecho somos tripartitos, así que a veces tenemos angustias, ¿sí? Físicamente, económicamente, emocionalmente y espiritualmente. Cuando nosotros en cualquiera de las áreas que sea, que estuviéramos sufriendo un momento de angustia, nosotros invocamos el propósito, deberíamos ser librados. Pero no se trata de que yo diga, Jesús, sácame de esta. ¿Por qué? ¿Por qué se trata de eso? Porque le estoy diciendo que estamos en una convocatoria distinta a las convocatorias que hemos tenido antes, ¿sí? La convocatoria que tenemos ahora, en la que yo le estoy citando el cielo y la tierra, y que está, como dice Hebreos, ¿sí? Que está Hebreos ahí diciendo que traería un remover de algunas cosas, ¿sí? Para que se instalen otras cosas. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es de que hay a veces que a lo mejor sí dijimos, me dolía acá y decía, Jesús, ayúdame. Pero usted verá de que llega momento y llega tiempo de que usted, Jesús, dale, Señor, Jesús, y sigo rengueando, sigo haciendo, y no me sana, porque lo que no estoy invocando es el propósito. Yo quiero que usted entienda que si usted invocara en el propósito, el Señor lo libraría de cualquier cosa que sea, porque la idea es de que yo entiendo que estoy en el propósito, entonces mi auxilio es, Señor, líbrame porque quiero hacer la obra tal. Entonces tengo un motivo para que me libre. Fíjese el apóstol Pablo nomás. El apóstol Pablo sabe que él está en el propósito, tiene que cumplir un propósito y tiene la libertad. Yo veo que él tiene una libertad porque él dice, no sé qué escoger. Si quedarme, no, dice, si partir y estar con Cristo, que sería muchísimo mejor, me desligo de todo usted, o quedarme para llevarlos a ustedes a la obra. O sea, tenía hasta la facultad de escoger. Es como si el Señor le dijera, bueno, decidí, Pablo, si querés yo te llevo, pero si te querés quedar y ayudarlos a que sigan adelante, yo tenía la facultad de escoger. No sé qué escoger, dice. Y está hablando de la muerte. Entonces, fíjese, si nosotros pudiéramos ubicar el propósito, yo le garantizo que nosotros seríamos librados, porque Dios no miente. A nosotros nos funcionaría más si invocamos su propósito, ¿sí? En este tipo de convocatorias como las que estoy hablando. Porque en este tipo de convocatoria, ¿sí? Usted sabe que cuando empezamos decía el Señor que al que estaba poniendo ahí de testigo era el cielo, era la tierra, ¿sí? Y que la palabra que él estaba llevando era desde Sión, ¿sí? ¿Se acuerda que era desde Sión? Volvámonos a Hebreos. Vámonos a Hebreos, era 12:26 el que leímos, ¿sí? Vuélvalo ahí. Porque Dios está haciendo una convocatoria distinta. Porque lo que Dios quiere es llevarnos a otro nivel, ¿sí? Quiere llevarnos a otro nivel. Habíamos leído la voz del cual conmovió antes, conmovió la tierra, pero ahora quiere conmover todo, ¿sí? Va a conmover todas las cosas. Súbame 4 versículos más. Sí, al 22, José. Alguien que se ocupe de los niños, así José no se me distrae. 22. Fíjese que acá está, por ejemplo, sino que os habéis acercado ¿a dónde? Al monte de Sión, a ese mismo bendito monte que encontramos en el Salmo 50, ¿sí? Ustedes se han acercado a ese monte, al monte de Sión, a una convocatoria distinta. Hay una convocatoria distinta allí, ¿sí? Desde allí va a salir mi voz, a la ciudad donde Dios está vivo,
a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de... Hay primogénitos, gente que está inscrita en los cielos y donde está el Dios, juez de todos, y los espíritus de los justos hechos. Entonces, donde está la convocatoria esta, es donde está el juez, ¿sí? Donde ha puesto al cielo y a la tierra de testigos. Pero lo que está haciendo este juez es queriendo llevar a los espíritus nuestros, ¿a dónde? ¿A dónde la quiere llevar? Entonces, lo que quiere hacer de nosotros es llevarnos a la perfección. Basta de imperfectos. Ahora, perfectos para Él. Usted podrá seguir viendo imperfecto a su hermano. El asunto de que Él nos vea perfecto, ¿sí? Él dice, lo leímos en el Salmo 50, Él a Sión la ve perfecta y hermosa, ¿sí? Nosotros necesitamos cumplirle el deseo a Él. Si Él puede llevarnos en el espíritu a ser justos, ¿sí? Es lo que Él anhela. Por eso es que nos ha llevado ahí en esta misma congregación, esta misma convocatoria. Acá está el cielo y está la tierra de testigos, ¿sí? Para llevarnos a nosotros a ser justos perfectos. Perfectos, ¿sí? Volvámonos al Salmo entonces. Porque nos va a sacar punta el Señor para hacernos perfectos. El justo es perfecto en el espíritu. Espíritu de los justos hechos perfectos, ¿sí? Pero el perfecto es un justo que sabe alabar a Dios, ¿sí? Que sabe darle la honra a Dios, ¿sí? Cuando el justo, el espíritu del justo sabe darle la honra a Dios, a la hora de tener una angustia que no faltará por estar en este planeta, lo que va a hacer es va a invocar el propósito del Señor. Cuando usted tenga una necesidad, antes, por ejemplo, hemos dicho, tengo este problema y voy al WhatsApp, oren todos por mí porque estoy en este problema, ¿sí? Pastora, ore porque tengo en este problema. Pero en esta convocatoria, lo que el Señor quiere es que yo recupere quién soy en el propósito. El propósito que yo tengo. Si usted sabe cuál es el propósito que tiene usted, usted solamente necesita decir, Señor, yo no tengo dinero, pero yo quiero hacer esa tarea, yo quiero ir allá. Y el Señor entonces me va. Ahora es distinto si usted no lo invoca. Ahora es distinto también de que usted le diga, Jesús, dame plata, yo quiero ir a la feria y no tengo plata, ayúdame que puedo sacar un préstamo para ir a la feria. No es el propósito. De hecho, el Señor puede responder por lástima, quizás le dé para que vaya a la fiesta, pero otra cosa es que usted le pida para el propósito. ¿Qué se cree que Él no va a responder para que nosotros cumplamos el propósito? Tiene que responder, no va a faltar ni una sola moneda para que nosotros cumplamos el propósito. No va a faltar salud para que cumplamos el propósito. Ya no va a pesar ni siquiera que seamos viejos. Ay, ya soy viejo para cumplir el propósito. No te preocupes, Sara era vieja. Abraham era viejo, no te preocupes. Solamente invoca el propósito. ¿Querés rejuvenecer? Invoca el propósito. No te pongas crema. ¿Me entiende? Dele un aplauso al Señor. Se merece el Señor un aplauso, porque en realidad nos va a llevar al propósito, para que nosotros entendamos para qué nos ha llamado, ¿sí? No solo para que nosotros nos ha llamado, sino que lo honremos. Esto lo va a honrar, a nosotros nos va a librar de todo peso que tengamos, ¿sí? Y a Él lo vamos a honrar. Alguien que tenía angustia, aflicción en el espíritu, era Ana. Esta mujer no podía tener hijos, ¿se acuerda? Aflicción en el espíritu. Usted sabe que si hay algo que nosotros tenemos que hacer es engendrar hijos. Entonces, si yo tengo esa aflicción en el espíritu, ¿qué tengo que hacer? ¿Invocar qué? El propósito. Señor, si estamos acá para engendrarte hijos, yo ya sé que no necesito ovejas, yo sé que tengo que engendrar hijos. Invoco el propósito.
Señor, yo estoy para engendrar hijos. Entonces dame una palabra de engendramiento. Dame gente que se deje engendrar. Y ahí tendremos la respuesta. La libertad, y Él será honrado. Y Él será honrado, ¿sí? Levantaremos la alabanza y Él será honrado. Vamos a seguir. Verso 16. Pero al malo, hay malitos en la congregación. Y no porque están enfermitos. Al malo le dijo Dios, ¿sí? Pero lo bueno es que está dentro de la congregación. Gloria a Dios, porque se supone que era para llevarlo al justo a que sea perfecto, ¿sí? Si nos ha metido en esa convocatoria, ¿sí? Es para lo mejor. Es para llevarme a que yo sea justo, ¿sí? Y sea perfecto. Dice, entonces, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras, ¿sí? Y sigue, si veías, pero después lo vamos a ver. Una de las cosas que el Señor dice ahí, ¿por qué hablas de mi pacto? ¿Sí? Fíjese cómo lo dice, yo quiero que usted le preste atención, por eso le decía que leyera y leyera con entendimiento. Dice, ¿por qué tienes tú que hablar? No hables de mi pacto, ¿sí? Y no tomes mi pacto en tu boca, ¿sí? No hables de mis leyes, ¿sí? Y no tengas mi pacto en tu boca. El asunto es por qué no ha sido, por qué no puede hacerlo. Porque aborreció la corrección, ¿sí? Porque le importó poco lo que decía las palabras del Señor, se las echó al hombro, ¿sí? No le importó. No recibió corrección. Entonces, fíjese, la disciplina, ¿sí? Lo que está diciéndole el Señor es: tú no puedes tener mis leyes en tu boca, no puedes tener la palabra en tu boca, ¿sí? Pero, ¿usted se acuerda dónde estaban las palabras, el pacto, ¿sí? El Señor dijo: yo pondré mi pacto en aquel tiempo y pondré mis leyes en la mente. Vamos a aquel versículo, es Jeremías 31, 33 creo que. Vamos a aquel versículo, porque entonces lo que usted verá allí, que lo que el Señor dice, ¿por qué las traes a la boca? ¿Sí? ¿Por qué las traes a la boca? 31, 33. Fíjese que el Señor dice pero este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, o sea, para nuestros días, ¿sí? Para nuestros días después del Señor Jesús, donde el Espíritu de Dios ha venido sobre el creyente, y el Señor puede escribir su pacto, ¿en dónde? En la mente y en el corazón, ¿sí? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a quién, a su prójimo, ni ninguno a quién, a su hermano, diciendo que conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjese que lo que dice él, que pondría su pacto, establecería su pacto en esto, ¿sí? Él pondría sus leyes, ¿en dónde? En la mente y en el corazón, pero no la ley de Moisés. Usted sabe que la Escritura habla de muchas leyes. El apóstol Pablo dice, tengo una ley en los miembros que me hace pecar. Hay una ley del pecado, ¿sí? Hay una ley del pecado que maneja al ser humano. El ser humano lo maneja una ley del pecado, por eso es que no puede resistirse a algunas cosas, ¿no? Lo maneja una ley, ¿sí? Está la ley de Moisés, sí, hay muchas leyes. Está esta ley, es una ley natural que le pone Dios al espíritu del hombre, ¿sí? En la mente espiritual del hombre, ¿sí? Y en un corazón espiritual
espiritual del hombre. ¿Sí? Es la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida está en la mente y en el corazón del creyente. Pero eso no le da crédito para salir y largarlo por la boca. Porque la tiene en el espíritu. Son leyes que están en el espíritu, ¿sí? Entonces lo que necesitas primero, alguien que lo corrija, alguien que lo direccione. Fíjese, quiero que miremos un poquito, porque ¿se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando de la ley de la luna? ¿Sí? Vale. Entonces lo que le quiero mostrar de que esta ley es una ley, podríamos decir una ley natural del espíritu que está dentro de la persona. No es algo que se enseña. Está una ley del espíritu que la ha puesto dentro de la persona el Señor. Entonces yo no le tengo que enseñar a conocer al Señor, ni a conocer a los hermanos. No se enseña. ¿Me sigue? No se enseña a conocer ni al Señor, ni al prójimo, ni a los hermanos. No se enseña. Se jala. Se jala. Hay que introducirse, diría el apóstol, la semana pasada nos hablaba, de que nosotros tenemos que aprender a introducirnos por los sentidos naturales de la persona. Abrir los sentidos naturales de la persona para poder entrar al espíritu de la persona, porque las leyes están adentro. Las leyes de Dios, del espíritu, ¿sí? Del espíritu de vida está adentro y hay que jalarlo. Está adentro, hay que jalarlo, ¿sí? Hay que rescatarlo. Pero son leyes que hay que sacarlas. Fíjese que esta ley la compara para que usted se da cuenta de que es una ley natural que está allá adentro que no se enseña, ¿sí? Lo compara con lo que mirábamos la semana pasada del sol y la luna. Pónganlo el versículo que sigue, ¿sí? Ahí está ese versículo que vimos la semana pasada. Dice, así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna, ¿sí? Una ley natural. Decíamos la semana pasada, nadie le dice a la luna, vos tenés que resplandecer la luz del sol. Es natural, ¿sí? Le da la luz y ella lo resplandece. Es natural. Leyes naturales. ¿Me entiende? Vale. También mirábamos esto, que decía, si faltaren estas leyes delante de mí, ¿qué pasaría? No habría descendencia de Israel, ¿sí? No había descendencia, ¿qué? Eterna. No se puede rescatar lo eterno de Dios. No habría una descendencia eterna si no se manejan estas leyes que son naturales en el espíritu. Hay leyes, así como está la ley del sol y la luna, es una ley natural, ¿sí? Dios ha puesto leyes naturales y lo que Dios quiere es que afloren naturalmente. No se enseña esto. Por eso la iglesia ha fracasado durante 2000 años queriendo enseñarle al hombre, conoce a Jehová. O queriéndole enseñar al prójimo, por ejemplo. No tengo tiempo, pero algunos me entenderán lo que yo estoy diciendo, ¿sí? ¿Le puedo enseñar al prójimo yo? No le puedo enseñar al prójimo, porque todo el mundo se cree que el prójimo es el que está más cercano, pero después usted lea lo que dice la Biblia cuando Jesús habló del prójimo. No tengo tiempo para explicarlo ahora. Pero el prójimo no es la persona que yo tengo más cerca. Entonces yo jamás podría enseñarle al prójimo. El prójimo está para que me enseñe a mí. Vale, yo quiero mostrarle. Ve lo que hay que ir con el Señor alineado a los tiempos. Porque algunos se van a quedar con una luz más tardía, ¿ves? Que esto tiene que ver con el sol que va saliendo y se quedan con una luz más tardía. Porque no conocen lo que habla del prójimo. Pero quiero mostrarle otra cosa. Estamos hablando de conocer al Señor. Lo que no se puede enseñar es a conocer al Señor. ¿Sí? Conocer al Señor no. Yo le puedo... ¿Y qué es lo que ha hecho la iglesia y que lo seguiremos haciendo? Entonces, por ejemplo, mostrar cuántos libros tiene la Biblia, cuántos versículos hay, quién lo escribió. Eso sí se puede enseñar. ¿Pero conoce al Señor? No. Tiene que aflorar de adentro. Conocer al prójimo tiene que aflorar de adentro y conocer al hermano tiene que aflorar de adentro. No le puedo enseñar. Eso no se enseña. La ley está adentro. Vamos a buscar algunos versículos que hablan de conocerlo al Señor. Gálatas 4:9. Rápidamente porque si no se me va a ir el tiempo. Después lea los que no saben lo del prójimo, lean en los evangelios cuando el Señor explicó quién era el prójimo.
La del buen samaritano, ¿sí? Préstele atención con el entendimiento. Dice así, mire, Gálatas 4:9. Mas ahora, ¿qué dice? Conociendo a Dios. O más bien siendo conocidos por Dios. Quédese en eso porque estoy mirando esto de conocer a Dios nada más. Cuando nosotros vamos a conocerlo a Dios, ¿sí? Nosotros vamos a la Escritura con la intención de conocerlo, que es lo que Él quiere, pero a la larga lo que salimos es que siendo conocidos, ¿sí? Siendo conocidos por Dios. Vamos a otro versículo, 1 Corintios 13:12. Lo que terminamos siendo conocidos por Dios y conociéndonos a nosotros mismos. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo acá. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, ¿sí? Conoceré cómo fui conocido. La intención de Dios es que yo conozca cómo fui conocido por Él. Yo lo voy a buscar a conocer a Él y Él lo que me ayuda es a conocerme yo, ¿sí? Fíjese cuándo sería esto. Póngame un par de versículos antes. Rápido. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora yo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero ya no soy un niño. Tengo que ser un primogénito, tengo que ser un hijo mayor y tengo que conocer no solo a Dios, sino conocer cómo Dios me ha conocido e identificarme. Tengo que saber quién soy, pero también quiénes son mis hermanos, ¿sí? Sigamos. 2 Corintios 5:11. El conocimiento de Dios no se enseña, se revela. El conocimiento de Dios vendrá por la Escritura, pero no se enseña, se revela. Uno dice, ahora lo veo. Si usted no dice, ahora lo veo, no le sirvió. Fracasé en mi intento. Vale. 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos ¿a quién? A los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también a vuestras conciencias. ¿Me entiende? Por eso dice, no se le puede decir conoce al Señor, ¿sí? No se le puede decir conoce al Señor, ni a los hermanos, ni al prójimo, ¿sí? A los hombres sí, pero ¿qué parte del conocimiento de Dios? Vení, que Jesús es tu Salvador, ¿sí? Pero los que no son mis hermanos. A los hermanos, los que se le empieza es a revelar desde adentro lo que el Espíritu le ha puesto a los hermanos, ¿sí? A los hermanos ya le puso algo en el Espíritu. Los hombres no conocen al Señor. Entonces yo le digo, vení, conoce al Señor, Jesús murió por vos. Cuando acepta al Señor, viene el Señor y le pone en su mente y en su corazón, y yo ya lo empiezo a tratar como hermano, entonces yo ya no le puedo decir conoce al Señor. Lo tengo que jalar a que se le revele quién es el Señor, quién es Él, quién soy yo y quiénes son los hermanos, ¿sí? Por eso el apóstol le dice, y espero que también le sea a vuestras conciencias, espero que vuestra conciencia que está en el Espíritu, ¿sí? Espero que a vuestra conciencia se les revele, porque a la conciencia se le tiene que revelar quiénes somos, ¿sí? Tiene que revelarse quién somos. Vamos a ir al Salmo porque tenemos Santa Cena. En la Santa Cena el Señor dijo que nosotros teníamos que discernir el cuerpo. Entonces hacer de que se nos revele quién somos. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son los que están delante mío? Es importante. Esto viene por revelación. Es jalar lo que hay adentro, ¿sí? Se insistirá para jalar lo que hay adentro, porque está en la mente espiritual y en el corazón. Salmo 50:15, no, más adelante, a ver. Pues tú aborreces la corrección. Entonces cuando aborrecemos la corrección, ¿sí?
No podemos sacar lo que tenemos, lo tenemos escrito en la mente y en el corazón, pero no podríamos largar nada por la boca. El Señor dice, no tengas ni mis leyes, ni mi pacto en tu boca, porque te la vas a echar. Fíjese que en Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque al final reciben mayor condenación. A la condenación que tienen arrastran más, llevan a otros a condenación. Después se van a arrepentir, se le va a hacer más larga el peso de todo lo que haya que dejar, ¿sí? Entonces, no os hagáis maestros muchos de vosotros si no recibís, ¿qué? Corrección. La Biblia dice que solamente hay alguien que me puede corregir. ¿Quién me puede corregir según los proverbios? Hijo mío, recibe la corrección de tu padre. Solamente, y la dirección de la madre. Solamente un padre puede instruir, un padre puede corregir, ¿sí? Es solamente el padre y la madre, ¿sí? La dirección de la iglesia y la instrucción o la corrección de una paternidad. Por eso hasta que no se nos revele paternidad y que yo me deje paternizar y dirigir, ¿sí? Yo no podré tener ni mi ley en la boca, porque la ley no afloraría la ley de Dios. Afloraría cualquier cosa. Afloraría una enseñanza natural, una enseñanza humana, ¿sí? Y tendría la tierra como testigo. Pero también tengo al cielo como testigo. Porque la Biblia dice que nosotros estamos predestinados, pero también preordenados, ¿sí? Estamos preordenados. Entonces, se imagina, el cielo me sale en contra y me dice, ¿qué le está enseñando vos? ¿A quién si ese te tiene que enseñar a vos? ¿A quién te crees que le estás enseñando? Vos no podés enseñarle a aquel. Entonces nos reordena. Fíjese que hay cosas en lo natural, ¿sí? En las cuales yo, por ejemplo, le podría enseñar a mi apóstol, ¿sí? Él es mi cobertura, él es mi paternidad en la fe. Y hay cosas que yo le podría enseñar. Le puedo enseñar a hacer un huevo frito, le puedo enseñar a planchar, le puedo enseñar muchas cosas naturales. Pero en las espirituales, en las leyes espirituales, aquellas que tengo escritas en la mente y en el corazón, el único que me la puede jalar es Él. Entonces, si yo ya puedo hablar y no tendría ni el juicio de arriba ni el juicio de abajo. ¿Me entiende? Eso necesitamos comprenderlo. Porque si no, el Señor me diría, ¿qué haces vos con mi pacto en tu boca? ¿Sí? Pero eso solamente lo hace cuando estamos en esta convocatoria. En otra convocatoria el Señor no lo hace. Porque en estas convocatorias es donde el Señor está llevando a los justos perfectos. Donde ya no somos como niños, sino que ya quiere el Señor llevarnos a lo perfecto, ¿sí? A que en lo espiritual seamos perfectos. Vamos a estar terminando, hay mucho que decir y difícil de explicar. No, porque ahí, por ejemplo, habla de que uno cuando no conoce la ley del espíritu, ¿sí? Corre junto con el ladrón, corre junto con los adúlteros, estamos hablando de cosas espirituales todas, ¿no? En tu boca metías el mal, en tu lengua componía engaños, ¿sí? Usted sabe que el preparar una palabra es componerla una palabra, ¿sí? Y cuando nosotros no conocemos las leyes del Espíritu, lo que estamos componiendo es engaño, ¿sí? Por eso recién citábamos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿sí? Pero estas cosas se alcanzan a analizar y a ver cuando tenemos estas convocatorias así, ¿sí? Convocatorias de Sión. Convocatorias de espíritus hechos perfectos, convocatorias de primogénitos, convocatorias donde Dios ya ha traído lo celestial a la tierra y me deja ver que hay cosas que están predestinadas y preordenadas para llevarlas a cabo. Entonces el cielo no me deja pasar ni una. A la hora que cometo un error, el cielo sale a juicio, ¿sí? Pero también tenemos la tierra que nos juzga. Vale, vamos allá. Sigamos otros versículos porque quiero que tomemos la Santa Cena. Verso 22. Entended ahora esto.
los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Sí? Entonces usted sabe que las convocatorias de Dios, si bien van cambiando con el estilo y con el propósito y de todas las cosas que el Señor quiere irnos transmitiendo, hay algo que va a tener que seguir haciendo hasta que el Señor venga, y es la Santa Cena, ¿sí? Haced de esto hasta que yo venga, ¿sí? Cada vez la iríamos tomando con otro entendimiento, cada vez la iríamos compartiendo con otras perspectivas, pero hasta que venga el Señor, sí, Él dijo que la tomáramos. ¿Y se acuerda por qué dijo que la tomáramos? Haced esto en memoria de mí. Pero cuando Él dijo en memoria de Él, es que no es que nos recordáramos, ay, Jesús cómo fue crucificado. No, haced esto en memoria de mí, porque este cuerpo, esto es mi cuerpo, que por vosotros fue despedazado. Por vosotros fue partido. Cada uno de ustedes es un pedacito de mi cuerpo. Pero ustedes tienen que saber que todos ustedes han sido un solo cuerpo. Estábamos en Él antes de que el mundo fuera. Hoy estamos en Él y sentados en esta silla, pero estábamos en Él antes de que el mundo fuera. El Señor Jesús vino a ser despedazado, ¿sí? Molido por nuestros errores. Cada uno de nosotros somos un pedacito del cuerpo de Cristo. Pero tenemos que volver a unirnos a la manera que Él quiere que nos unamos. De la misma manera en que estábamos unidos antes. Volvernos a unir de la misma manera. Por eso dijo, hagan memoria de mí. El hacer memoria de cómo hemos sido unidos, solamente la palabra nos irá trayendo la revelación, ¿sí? Y los movimientos que nosotros vayamos haciendo nos revelará por la palabra cómo hemos sido conocidos. Nosotros nos vamos a encontrar en las Escrituras. Nos vamos a encontrar creciendo, nos vamos a encontrar de que ya no éramos los mismos de antes. Dice, entended ahora esto, los que olvidáis, haced memoria. Nosotros hemos olvidado algo. Yo quiero mostrarle un versículo. Me quedaron un par de versículos sin mostrarle, no quiero dejarlos sin mostrar. ¿Se acuerda que yo le dije que nosotros teníamos votos que no le hemos cumplido al Señor? Fíjese, póngame Jonás 2:9. En esta alabanza, en estos sacrificios de alabanza que teníamos que hacerle al Señor, habían votos que no le hemos cumplido al Señor. Votos naturales, votos terrenales, ¿sí? Cosas que le habíamos prometido al Señor y no la hemos cumplido. Pero habían promesas que se las hemos hecho antes y no la hemos cumplido. Por eso el Señor tiene que traernos la memoria, ¿sí? Nosotros nos hemos olvidado de Él. Fíjese cómo dice Jonás. Jonás, cuando él siente que es devuelto a la vida, sale del pez, él dice así: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. ¿Sabe qué tenía que pagar? ¿Se acuerda lo que tenía que pagar Jonás? Claro, él tenía un propósito que cumplir. Él tenía un propósito que cumplir y dice, yo tengo que ir a pagar el voto. Ahora el propósito que nosotros tenemos, no lo tenemos, ¿sí? No lo tenemos desde que entramos a la iglesia. Nosotros tenemos un voto del Señor, que para eso nos mandó a la tierra. Así como Cristo vino, y también el Señor usó la figura de Jonás. Dice, es necesario que Jonás esté 3 días, así como Jonás estuvo 3 días. Y después salió para cumplir el propósito. Así también nosotros. Pero nosotros tenemos que recordar
nosotros tenemos un voto con el Señor, pero no es un voto terrenal, es un voto en el Espíritu. El cielo está de testigo. Nosotros no lo recordamos porque está en la memoria espiritual, pero la Biblia dice que hemos sido preordenados para venir a hacer el propósito a la tierra. Ahora, ¿sabe cuándo nosotros citamos esos versículos? Cuando queremos salir airosos de algo. Por ejemplo, Romanos 8:30, por ahí. Todo me va a ayudar a bien. ¿Cuántas veces lo citó? A los que aman a Dios todo le ayuda bien, ¿sí? Pero nos olvidamos del contexto. En el contexto dice, para los que habían sido llamados. Claro, según el propósito para que fueron predestinados. Entonces, claro que todo me va a ayudar a bien. Todo me va a ayudar a bien, incluso yo puedo clamar, Señor, que me vaya mejor para cumplir el propósito. Entonces no solo alabo el nombre, lo honro. Él me libera y le llevo honra. Pero yo necesito saber lo del propósito. Pero yo quiero entonces que tomemos la Santa Cena en esta hora acordándonos de algunas cosas que nuestro espíritu se habrá olvidado. Pero el Señor dijo que ya recobraríamos, ¿sí? Ya íbamos a recobrar. Póngame otros versículos mientras tomamos la Santa Cena. Yo le voy a pedir al matrimonio de Nancy y José, por favor, que sirva la Santa Cena. Yo quiero que me ponga un versículo de conocer al Señor. Yo quiero que me ponga, a ver si lo tengo acá, mientras tomamos la Santa Cena. Póngame Colosenses 3:10, por favor. Porque recién también cantábamos, ¿se acuerda que cantábamos revísteme, Señor, revísteme, Señor? Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser revestidos del nuevo hombre. ¿Sí? 3:10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el ¿qué? Diga conocimiento pleno. Conocimiento pleno. Pero no solo de Él, de mí, de mis hermanos. El conocimiento pleno. Yo necesito ir siendo revestida en cada convocatoria. Él me va a revestir del nuevo. Hasta que yo recupere la imagen. Tenía la imagen de Él, la imagen del perfecto, la imagen y la estatura del varón perfecto. La teníamos todos. Tenemos que recuperarla. Hagan esto en memoria de mí. Hagan memoria de lo que ustedes eran. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero que los hermanos, yo ya cogí mi parte. Repártalo, por favor. Y quiero que usted con esta mentalidad, por favor, yo quiero que usted tome del cuerpo de Cristo que fue despedazado. Fíjese que el Señor dice, si no hacen memoria de mí, yo los voy a despedazar. Y para que no fuéramos despedazados se puso Jesús. Y Él fue molido por nuestros pecados, Él pagó nuestros errores. Dice, ya se van a acordar, Señor. Van a tener en cada convocatoria una palabra que les vaya haciendo recordar quiénes son. La palabra les va a hacer recordar, les va a traer la memoria de quiénes son, para qué están. No van a estar porque sí en ningún lugar. Yo prometo y pongo al cielo y a la tierra por testigo que las cosas que son movibles dejarán de ser, pero las inamovibles las voy a establecer en la tierra. Te bendecimos, Señor. Medite por un momento.
medite en la parte del cuerpo de Cristo. Oh Santo, bendito seas. Bendita tu vida, Señor, derramada por nosotros. Hacemos esto en memoria del cuerpo, Señor. En memoria del cuerpo. Sabe que dice Hebreos que en estas convocatorias no estamos delante de cualquiera. Estamos delante del juez. Estamos delante del juez. Aproveche que el veredicto sea a favor suyo. No desperdicie el momento para que el juicio sea a su favor. Maestra, ¿quiere orar por el Papa? Señor, te bendecimos. Te bendecimos, Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de asistir a este juicio. La revelación del juicio justo, Señor, de la cual hemos estado siempre, Señor, percibiendo que llegaría a nuestras vidas para traer, Señor, la condición que hablaste en nuestro espíritu, la condición, Señor, en la que estábamos en ti, perfectos. Señor, bendecimos que hayas dejado, Señor, esta tierra dándole lugar, Señor, en la preordenación a los hombres y mujeres que jalan, Señor, de nuestra memoria eterna. Bendecimos tu cuerpo que fue partido por esta causa. Bendecimos el día del justo juicio, de la revelación del justo juicio, Señor. Porque es tu pan, es tu palabra la que nos devuelve la condición, la calidad. Bendecimos, Padre, este pan, haciendo memoria de aquellas cosas que están en nuestro espíritu y que conforme se nos hablan van confirmando nuestra identidad. Te bendecimos, Rey, así comemos, haciendo memoria de lo que hasta ahora hemos tomado, de parte de los que nos han hablado, reconociendo tu voz en nuestra madre, reconociendo tu voz en nuestros padres apostólicos, Señor, y sabiendo que así tendremos que dar alabanza a otros también. Te adoramos, Rey. Amén. Derramó su vida por nosotros. Derramó una vida humana por nosotros. Pero mostró que esa vida se podía llevar perfecta. Por eso es que se nos pide que alcancemos la estatura del varón perfecto. Si él la alcanzó como hombre, no lo dude, honre a Dios. También nosotros podemos. No, él era hijo de Dios. No sé de quién usted será hijo, pero en la congregación de los primogénitos está el espíritu de los justos, hecho perfecto para perfeccionar el resto de nuestras actitudes, para que nuestro andar sea como el de Él, para que podamos alcanzar todas las cosas que Él alcanzó.
Señor, gracias por derramar tu sangre. Le voy a pedir a la maestra Miriam, ore por la sangre. Padre, en esta noche que estamos recordándote a ti, Señor, queremos bendecir este vino, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y queremos creer, Señor, que la manera de honrarte, Padre, y esperar esta venida tuya en nuestras vidas en este momento, es que podamos recibir este vino en odres nuevos, Señor. Porque el odre viejo tiene una conducta que la tenemos que dejar. Es tener una conducta, es dejar la conducta anterior. Si entendemos la palabra de hoy, Señor, nuestra conducta es que te podamos honrar, Padre. Y al tomar este vino nosotros entendamos, Padre, qué es lo que estamos haciendo. Discerniendo tu cuerpo, Padre. Que podamos dejar nuestra conducta anterior para entender que esto te honra a ti. Si entendemos lo que estamos haciendo. Bendigo este vino en tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el reino lo beberé nuevo. Hablar de reino es poder entender gobierno. Cuando nosotros entendemos el gobierno dentro de la iglesia, no fuera de aquí, que lo establezca el Señor afuera, pasará. Pero adentro de la iglesia necesitamos entender reino, gobierno. Y él dijo que, dice, no voy a beber más de este fruto de la vida hasta que lo beba nuevo en el reino. Crea de que el Señor está bebiendo con usted esto, porque usted quiere beber algo nuevo. Usted quiere vivir una vida nueva, eso espero. Por lo menos es mi intención, es lo que yo quiero. Es lo que quiero establecer en este lugar. El Señor dijo que Él era primicia, el primero en derramar su sangre. Pero dice la Biblia que Él sería el primogénito. Y dice el apóstol Pablo, luego nosotros... Y luego los que son de Cristo en su venida. Vuelvo a repetir el versículo. Cristo, luego nosotros las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Nosotros tenemos la opción, el kairos divino de Dios, la oportunidad de Dios de encontrarnos en esos que el apóstol Pablo dice, nosotros las primicias. O de ser de los de Cristo en su venida. La idea de Dios es que usted sea de los primogénitos, de los que han aprendido a derramar la sangre y no por nada, a derramar la vida y no por nada, a vivir la vida como la de Cristo, no por nada, para llevar salvación. Padre, te bendecimos por esta noche, te damos gracias por esta santa cena, Señor. Te damos gracias por esta convocatoria celestial en el nombre de Jesús.